Pasé 3 lunas enterrada en la oscuridad de mis propios pensamientos, con las piernas encadenadas al poste de un fuerte militar, mientras los hombres de ojos pálidos me miraban como a un animal herido. Mi propio padre, el jefe navajo, me había entregado a estos soldados a cambio de alimentos para nuestra tribu durante la gran hambruna. Me vendió porque mi pierna derecha nunca funcionó correctamente desde mi nacimiento, porque no podía correr como las otras mujeres, porque era una carga. Pero lo que ninguno sabía era que mi supuesta debilidad escondía un don, una forma diferente de ver el mundo que terminaría salvando a cientos de personas y convirtiendo mi dolor en el arma más poderosa que nuestra gente jamás conoció. El invierno de 1864 cayó sobre nuestra tierra como nunca antes. La nieve cubría los caminos mientras el viento helado penetraba hasta los huesos de nuestra gente. Las reservas de alimentos se habían agotado hace semanas y los niños lloraban por las noches con estómagos vacíos. Mi padre, el gran jefe Manuelito, caminaba entre los hogares con la mirada perdida y los hombros caídos por primera vez en su vida. Yo observaba todo desde la entrada de nuestro hogar, apoyada en el bastón tallado que mi abuela me había regalado antes de partir al otro mundo. El dolor en mi pierna derecha era constante, como pequeñas agujas que se clavaban desde mi cadera hasta el tobillo, pero había aprendido a vivir con él, a transformarlo en otra forma de sentir la tierra bajo mis pies. Aquella mañana vi a los jinetes acercarse desde el horizonte, soldados del fuerte Sumner con sus uniformes azules y sus rifles brillando bajo el sol pálido. Mi corazón se aceleró. Conocíamos las historias de lo que estos hombres hacían a nuestro pueblo. Mi padre convocó al consejo mientras las mujeres escondían a los niños. El capitán Smith, un hombre de barba rojiza y ojos fríos como piedras, desmontó frente a mi padre. Sus palabras sonaban como el cascabeleo de una serpiente. El capitán ofreció alimentos, mantas y medicinas a cambio de información sobre los guerreros Apache que atacaban sus caravanas. Mi padre negó con la cabeza. La lealtad entre tribus era sagrada, aun cuando nuestras relaciones no siempre fueran pacíficas. Smith miró entonces alrededor del poblado y sus ojos se detuvieron en mí. Una sonrisa lenta se dibujó en su rostro mientras señalaba en mi dirección. Dijo que necesitaban una sirvienta en el fuerte, alguien que conociera las hierbas medicinales y pudiera atender a los enfermos. Esa noche, la discusión en la tienda de mi padre fue breve pero intensa. Las voces susurraban sobre sacrificios necesarios y sobre bocas que no podían alimentar. Mi madre lloraba en silencio mientras preparaba un pequeño bolso con mis pertenencias. Al amanecer, mi padre entró en mi tienda con la mirada vacía. Me dijo que había tomado una decisión que salvaría a muchos. Sus palabras sonaban huecas, como si vinieran de muy lejos. Me explicó que me iría con los soldados, que sería un honor servir a mi pueblo de esta manera. Cuando intenté hablar, levantó la mano para silenciarme. No hubo abrazos, ni lágrimas, de su parte, solo las instrucciones frías de comportarme con dignidad y no avergonzar a nuestra familia. Las carretas llegaron con alimentos suficientes para alimentar a toda la tribu durante semanas. Observé cómo descargaban sacos de harina, frijoles y carne seca, mientras el capitán Smith me ayudaba a subir a su caballo. Mi madre corrió hacia mí en el último momento y colocó un pequeño amuleto en mi mano, un trozo de turquesa envuelto en cuero con símbolos protectores. Sus lágrimas caían sobre mis manos mientras susurraba que encontraría mi camino de regreso. El frío del amanecer calaba mis huesos mientras nos alejábamos del poblado. Miré atrás una última vez y vi a mi padre, erguido como siempre, pero con algo nuevo en su rostro. No era dolor ni arrepentimiento, era alivio.
La travesía hacia el fuerte Sumner duró 3 días. Mi pierna dolía constantemente por la posición sobre el caballo, pero no dije nada. Los soldados hablaban entre ellos como si yo no existiera, intercambiando comentarios sobre lo que harían conmigo una vez llegáramos al fuerte. Las murallas de madera del fuerte Sumner aparecieron en el horizonte como dientes afilados contra el cielo azul. El lugar donde mi vida como la conocía terminaría para siempre y donde aprendería que la verdadera fortaleza nace en los lugares más oscuros. El fuerte Sumner era un mundo de ruidos extraños y olores desconocidos. El sudor de los hombres se mezclaba con el olor a pólvora y caballos. Me asignaron un pequeño cobertizo junto a las cocinas con una manta raída como única cama. La cocinera, una mujer mexicana llamada María, fue la única que me mostró algo de amabilidad. Me explicó mis tareas mientras me entregaba un cubo de agua y trapos para limpiar. Sus ojos mostraban la misma resignación que había visto en 1900. Tantas mujeres de mi pueblo. Los primeros días fueron de constante trabajo. Limpiaba los pisos, lavaba la ropa de los oficiales y ayudaba en la cocina desde el amanecer hasta bien entrada la noche. Mi pierna protestaba con cada movimiento, pero el dolor físico era preferible a los pensamientos que me asaltaban cada vez que me detenía. Por las noches, acurrucada en mi rincón, sostenía el amuleto de turquesa contra mi pecho y repetía las oraciones que mi abuela me había enseñado. Las palabras antiguas eran lo único que me conectaba con lo que había sido. Una semana después de mi llegada, el capitán Smith me mandó llamar a sus aposentos. María me miró con tristeza mientras me indicaba el camino. Cuando entré, el capitán estaba sentado tras su escritorio con un vaso de whisky en la mano. Me ordenó acercarme y comenzó a hacer preguntas sobre las rutas que usaban los Apache para sus ataques. Cuando le dije que no sabía nada, su mano impactó contra mi mejilla con tanta fuerza que caí al suelo. Esa noche comenzó mi verdadero cautiverio. Me encadenaron a un poste en el patio central, expuesta al frío de la noche y a las miradas de los soldados. El capitán anunció que permanecería allí hasta que decidiera cooperar. Los días se convirtieron en una sucesión de interrogatorios, seguidos de castigos. Me negaban agua cuando no respondía lo que querían oír. El sol quemaba mi piel durante el día y el frío me hacía temblar por las noches. Un soldado joven, al que los demás llamaban Cooper, a veces me traía agua a escondidas. Nunca hablaba, solo dejaba el cuenco a mi alcance y desaparecía entre las sombras. Su compasión era como una pequeña luz en mi oscuridad. Durante esas noches interminables, mi mente vagaba lejos del fuerte. Recordaba las historias de los ancianos sobre espíritus y guerreros legendarios. Pensaba en los patrones de las estrellas que mi abuela me había enseñado a reconocer, en el lenguaje secreto de los animales que había aprendido observando desde mi limitada movilidad. Fue entonces cuando empecé a notar patrones en la rutina del fuerte. Desde mi posición podía ver todo lo que ocurría. Los cambios de guardia, los lugares donde escondían las llaves, las rutas que tomaban las patrullas. Mi inmovilidad me había convertido en invisible, y los invisibles ven lo que nadie más puede ver. Una mañana escuché a los soldados hablar sobre movimientos de guerreros apache cerca del fuerte. El nombre de Cochise surgió varias veces en sus conversaciones, provocando miradas nerviosas y manos que se movían instintivamente hacia sus armas. El capitán Smith ordenó reforzar las guardias y preparar una expedición para encontrar el Minnesota, campamento apache. Mientras daba órdenes, sus ojos se posaron en mí con una nueva idea formándose en su mente. Esa noche me llevaron a su oficina. El capitán explicó que sería parte de la expedición para encontrar a los Apache.
Necesitaban a alguien que conociera el terreno y pudiera identificar las señales. Si me negaba, mataría a María como ejemplo. Al amanecer siguiente, me subieron a una carreta junto con provisiones y armas. No me quitaron las cadenas, solo las alargaron lo suficiente para que pudiera sentarme. El grupo consistía en 10 soldados liderados por el capitán Smith. Avanzamos hacia el oeste, hacia territorios que conocía de las historias pero que nunca había visitado. El paisaje cambiaba gradualmente, volviéndose más agreste y salvaje. Las montañas se alzaban a lo lejos, como centinelas silenciosos. Al tercer día, noté señales sutiles que los soldados pasaban por alto. Ramas dobladas de cierta manera, patrones en las huellas de los animales, piedras colocadas en formaciones que para ojos no entrenados parecerían naturales. Los apache estaban cerca y nos observaban. Decidí no decir nada. Cada hora que pasaba, en compañía de estos hombres, me convencía más de que mi lealtad no les pertenecía. El odio que había comenzado como una pequeña semilla en mi corazón, ahora florecía con cada latido. Esa noche, mientras los soldados dormían, miré hacia las estrellas, y por primera vez desde que dejé mi hogar, sentí algo parecido a la esperanza. No sabía lo que el amanecer traería, pero algo en el viento, en el susurro de los árboles, me decía que mi destino estaba a punto de cambiar para siempre. El ataque llegó con la primera luz del alba, sombras silenciosas que surgieron de la tierra como espíritus vengadores. Los gritos de los soldados despertados en pánico rompieron el silencio del amanecer mientras las flechas apache encontraban sus objetivos con precisión mortal. Desde mi posición en la carreta podía ver todo el caos desarrollándose. El capitán Smith gritaba órdenes mientras intentaba organizar una defensa, pero los apache habían planeado cada movimiento con meticulosa precisión. Un guerrero alto con pinturas de guerra que cubrían su rostro se acercó a la carreta donde yo estaba. Encadenada, sus ojos oscuros me estudiaron por un momento que pareció eterno. Levantó su cuchillo y en un movimiento rápido cortó mis cadenas. Me habló en un dialecto que reconocí vagamente de las historias de los ancianos. Me dijo que me moviera, que corriera. Cuando vio mi pierna, entendió mi limitación y sin decir más, me levantó sobre su hombro como si no pesara nada. El caos a nuestro alrededor era total. Cuerpos de soldados yacían en el suelo mientras los supervivientes intentaban reagruparse. Vi al capitán Smith caer con una flecha atravesando su hombro, su rostro contorsionado de dolor y sorpresa. El guerrero me llevó a través del campo de batalla hasta donde varios caballos esperaban. Me colocó sobre uno y montó detrás de mí. A nuestro alrededor, otros guerreros se retiraban con la misma rapidez con la que habían atacado, llevándose armas y provisiones. Cabalgamos durante horas, adentrándonos en territorio desconocido para mí. El dolor en mi pierna era intenso después de tanto tiempo inmóvil, pero me mordí el labio para no mostrar debilidad. El viento en mi rostro traía el aroma de libertad, un concepto que había comenzado a olvidar. Al caer la tarde llegamos a un campamento oculto entre las rocas. Mujeres y niños salieron a recibirnos mientras los guerreros desmontaban. El hombre que me había rescatado me ayudó a bajar del caballo con cuidado inesperado. Se presentó como Naalnish, guerrero de confianza del gran Cochise. Me explicó que habían estado observando al grupo de soldados durante días, planeando el momento del ataque. Mi presencia les había sorprendido. Las mujeres apache me llevaron a una tienda donde curaron las heridas en mis muñecas y tobillos causadas por las cadenas. Me ofrecieron agua fresca y comida, tratándome con una dignidad que había olvidado existía. Esa noche, sentada junto al fuego central, Cochise en persona vino a hablar conmigo. Su presencia era imponente, con el rostro marcado por líneas de experiencia y sabiduría.
A su lado, Naal-Nish traducía cuando las palabras se volvían difíciles. Cochise me preguntó por mi pueblo, por cómo había terminado con los soldados. Le conté mi historia sin omitir detalles, la voz temblando al recordar la traición de mi padre. Cuando terminé, un silencio pesado cayó sobre el círculo. Fue entonces cuando Naal-Nish reveló algo que cambió todo. Durante su juventud, había comerciado con los Navajo y conocía a mi padre. Lo había visto negociar con los hombres blancos muchas veces antes, entregando información sobre otras tribus a cambio de favores y protección. Mi padre no me había vendido solo por comida para la tribu. Me había vendido porque yo sabía demasiado. Lo había visto reunirse con oficiales del ejército meses antes de la hambruna. Había escuchado conversaciones que no debía mientras todos pensaban que la niña discapacitada no prestaba atención. Las lágrimas corrieron por mi rostro mientras la verdad se asentaba en mi corazón como una piedra fría. Mi padre había traicionado no solo a mí, sino a todas las tribus de la región. Sus acuerdos con el ejército habían llevado a emboscadas contra campamentos apache y otros pueblos. Cochise habló entonces con voz grave y profunda. Dijo que los espíritus a veces ponen pruebas en nuestro camino para llevarnos hacia nuestro verdadero propósito. Mi pierna, que mi pueblo veía como una debilidad, me había salvado la vida al hacerme observadora en lugar de guerrera. Esa noche, bajo las estrellas que parecían más brillantes que nunca, tomé una decisión. Le pedí a Cochise que me permitiera quedarme con su gente, aprender sus caminos, ayudarles en su lucha contra aquellos que querían destruir a todos nuestros pueblos. Naal-Nish tradujo mi petición y añadió sus propias palabras de apoyo. Dijo que había visto algo en mis ojos durante el rescate, una fuerza que no tenía nada que ver con la capacidad de correr o luchar de manera convencional. Cochise me estudió largamente antes de asentir. Me dijo que podía quedarme, pero que tendría que demostrar mi valor como todos los demás. No habría privilegios especiales ni consideraciones por mi condición. Acepté sus términos con una nueva determinación creciendo en mi interior. La niña que había sido vendida por su padre había muerto en aquella carreta. En su lugar, nacía una mujer con un propósito, con una visión clara de lo que debía hacer. Los días siguientes fueron un torbellino de nuevas experiencias. Naal-Nish se convirtió en mi maestro, enseñándome la lengua apache, sus costumbres y, lo más importante, sus técnicas de supervivencia adaptadas a mi condición. Aprendí a moverme silenciosamente, a pesar de mi cojera, a utilizar mi bastón no solo como apoyo, sino como arma cuando era necesario. Descubrí que mi forma diferente de moverme me daba una perspectiva única sobre el terreno, notando detalles que otros pasaban por alto. Las mujeres apache me enseñaron sus conocimientos sobre plantas medicinales, muchas de las cuales reconocía de las enseñanzas de mi abuela. Mi memoria para recordar propiedades y combinaciones les impresionó y pronto me encontré ayudando a la curandera del campamento. Naal-Nish me explicó que su pueblo, como el mío, estaba luchando por sobrevivir en un mundo cambiante. Los hombres blancos avanzaban cada día más en nuestras tierras, rompiendo tratados y promesas con la misma facilidad con la que respiraban. Una tarde, mientras practicábamos técnicas de rastreo, Naal-Nish me contó más sobre su primer encuentro con mi padre. Había sido durante una reunión de paz entre tribus, 5 años atrás. Mi padre había hablado elocuentemente sobre unidad y resistencia, mientras secretamente ya negociaba con el ejército. La traición de mi padre había costado muchas vidas apache. Familias enteras sorprendidas durante la noche por soldados que conocían exactamente dónde encontrarlos. Niños que nunca crecerían, ancianos cuya sabiduría se perdió para siempre. Esa noche,
Sentada junto al fuego, tomé una decisión. Le dije a Naalnish que quería ayudar a liberar a otros prisioneros de mi pueblo y de otras tribus que estuvieran cautivos en el fuerte Sumner. Conocía el lugar, sus rutinas, sus debilidades. Naalnish llevó mi propuesta a Cochise. El líder apache me llamó a su tienda y me pidió que explicara mi plan en detalle. Durante horas dibujé mapas en la tierra, expliqué patrones de guardia, señalé puntos débiles en las defensas. Cuando terminé, Cochise permaneció en silencio por largo tiempo. Finalmente habló con voz pausada. Dijo que el plan tenía mérito, pero que necesitaría más que conocimiento del fuerte para tener éxito. Necesitaría probar que podía moverme en territorio enemigo sin ser detectada, a pesar de mi limitación. Me propuso una prueba. Debería infiltrarme en un pequeño puesto avanzado del ejército, a un día de distancia, y traer información sobre sus fuerzas y planes. Iría sola, con Naalnish siguiéndome a distancia, solo para informar si fracasaba. Acepté la prueba sin dudar. Esa misma noche me preparé con ropas oscuras y pintura de guerra que las mujeres aplicaron en mi rostro y brazos. Naalnish me entregó un cuchillo y me enseñó dónde ocultarlo para acceder a él rápidamente. Antes del amanecer, partí hacia el puesto avanzado. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente estaba clara y enfocada. Por primera vez en mi vida, mi condición no era un obstáculo, sino una ventaja. Los soldados no esperarían a una mujer con una discapacidad como espía. Me acerqué al puesto disfrazada como una mendiga nativa, apoyándome pesadamente en mi bastón, exagerando mi cojera. Los soldados apenas me miraron cuando pasé cerca de sus posiciones, descartándome como una amenaza. Durante todo el día, observé movimientos, conté soldados, identifiqué rutas de suministro. Cuando la noche cayó, me deslicé hasta la tienda del comandante y escuché su conversación con los oficiales. Hablaban de una gran operación para encontrar y destruir el campamento principal de Cochise. Con esta información vital, regresé al punto de encuentro donde Naalnish esperaba. La sorpresa en sus ojos cuando me vio llegar ilesa con toda la información dio paso a un nuevo respeto. Cuando regresamos al campamento y compartí lo que había descubierto, Cochise tomó una decisión. Mi plan para liberar a los prisioneros del fuerte Sumner se llevaría a cabo, pero primero debían proteger su campamento principal, moviéndolo a una ubicación que solo los apache más confiables conocerían. Esa noche, frente a todo el campamento, Cochise me dio un nuevo nombre. Me llamó Shiyasi, la mujer que ve más allá. Dijo que mis ojos veían lo que otros no podían, no a pesar de mi condición, sino gracias a ella. Con mi nuevo nombre vino un nuevo propósito. Ya no era la hija rechazada de un jefe traidor. Era Shiyasi, una mujer apache por elección, con un destino que comenzaba a revelarse con cada amanecer. 2 lunas pasaron mientras preparábamos el plan para liberar a los prisioneros. Cada día aprendía más sobre técnicas de combate adaptadas a mi condición, sobre medicina de guerra y sobre el arte de la invisibilidad que los apache habían perfeccionado durante generaciones. Naalnish se convirtió en más que un maestro. En las noches, junto al fuego, compartíamos historias de nuestras infancias, sueños y miedos. Descubrí que su madre había sido una cautiva navajo que había elegido quedarse con los apache después de ser liberada, no muy diferente a mi propia situación. Una conexión crecía entre nosotros, basada en respeto mutuo y en un entendimiento que iba más allá de las palabras. Sus ojos seguían mis movimientos con una intensidad que hacía que mi corazón latiera más rápido, pero ninguno de los dos hablaba de ello. Había una guerra que librar primero. El día antes de la misión, Naalnish me llevó a un lugar sagrado en las montañas, un círculo de piedras antiguas desde donde se podía ver el territorio en todas direcciones.
Me dijo que era tradición que los guerreros buscaran visiones antes de enfrentar grandes desafíos. Pasamos la noche en vela, cantando suavemente al ritmo de un pequeño tambor que había traído. Las estrellas parecían tan cercanas que sentí que podría tocarlas si extendía la mano. Fue entonces cuando la visión llegó. Vi a mi padre de rodillas frente a oficiales del ejército entregando información. Vi a mi madre llorando mientras miraba hacia el horizonte, esperando mi regreso. Vi al joven soldado Cooper, el que me había dado agua en secreto, liberando a prisioneros nativos durante un ataque. Cuando compartí mi visión con Naal-Nish, asintió con gravedad. Me dijo que los espíritus habían hablado, mostrándonos aliados, inesperados y confirmando lo que ya sabíamos sobre mis orígenes. El plan se puso en marcha al amanecer siguiente. 3 grupos de guerreros apache se moverían hacia el fuerte Sumner desde diferentes direcciones. Yo iría con Naal-Nish y un pequeño grupo por el lado menos vigilado, el que conocía mejor por haber estado encadenada allí. La primera parte del plan consistía en crear una distracción. Guerreros apache comenzaron a atacar una caravana de suministros que se dirigía al fuerte, atrayendo a la mayoría de los soldados fuera de las murallas. Mientras esto ocurría, nuestro grupo se acercó silenciosamente a la parte trasera del fuerte. Usando mi conocimiento de los cambios de guardia, nos deslizamos entre las sombras hasta llegar al área donde mantenían a los prisioneros. Lo que encontramos allí superó mis peores temores. Docenas de nativos de diferentes tribus, encadenados en condiciones inhumanas. Niños separados de sus madres, ancianos demasiado débiles para levantar la cabeza. Entre los guardias reconocí a Cooper, el joven soldado que me había mostrado compasión. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi reconocimiento en sus ojos. En lugar de dar la alarma, asintió levemente y se volvió, fingiendo no habernos visto. Naal-Nish y los demás guerreros comenzaron a liberar a los prisioneros mientras yo guiaba a los más débiles hacia la ruta de escape que habíamos planeado. Fue entonces cuando lo vi, mi padre encadenado entre los prisioneros, su rostro demacrado por el sufrimiento. El tiempo pareció detenerse mientras nuestras miradas se encontraban. En sus ojos vi sorpresa, vergüenza y algo más profundo. Comprendí entonces que la visión había sido incompleta. Mi padre no había sido solo un traidor. Había sido descubierto en su doble juego y castigado por ello. No hubo tiempo para palabras. Las alarmas comenzaron a sonar mientras liberábamos al último grupo de prisioneros. Naal-Nish me urgió a moverme, pero yo me quedé inmóvil, mirando a mi padre que permanecía de rodillas, sin hacer intento de levantarse. Me acerqué a él y corté sus cadenas con el cuchillo que Naal-Nish me había dado. Le ofrecí mi mano, y después de un momento de duda, la tomó. Lo ayudé a levantarse mientras los sonidos de combate se intensificaban a nuestro alrededor. Juntos nos movimos hacia la salida donde Naal-Nish esperaba con expresión tensa. No había tiempo para explicaciones. Los 3 corrimos, mi padre y yo apoyándonos mutuamente, hacia donde los caballos esperaban. El escape fue caótico. Flechas y balas volaban a nuestro alrededor mientras montábamos y cabalgábamos hacia la libertad. Mi padre, débil por el cautiverio, se aferraba a mí mientras galopábamos por el desierto bajo la luz de la luna. Cuando finalmente llegamos a un punto seguro, los guerreros contaron a los liberados. Más de 50 personas habían escapado del fuerte, de al menos 4 tribus diferentes. Algunos estaban demasiado débiles para continuar sin descanso, por lo que establecimos un campamento temporal. Esa noche, finalmente pude hablar con mi padre. Me contó cómo, después de venderme, el remordimiento lo había consumido. Había comenzado a filtrar información falsa al ejército, intentando compensar sus traiciones anteriores. Cuando lo descubrieron, lo convirtieron en un prisionero más. Le pregunté por nuestra gente, por mi madre. Me dijo que la tribu había
sobrevivido a la hambruna, pero muchos habían sido llevados a una reserva lejana. Mi madre había partido sola, buscándome, negándose a creer que no me encontraría. Las palabras se atascaban en mi garganta. Parte de mí quería gritarle, hacerle sentir el dolor de su traición. Otra parte comprendía la desesperación que lleva a tomar decisiones terribles. Naal-Nish se acercó y se sentó junto a nosotros. Miró a mi padre con dureza, pero sin odio. Le dijo que sus acciones habían causado mucho sufrimiento, pero que también habían llevado, de manera inesperada, a esta misión de rescate. Mi padre inclinó la cabeza, aceptando la verdad en las palabras de Naal-Nish. Luego me miró, y por primera vez en mi vida vi verdadero arrepentimiento en sus ojos. Me pidió perdón, no esperando recibirlo, solo necesitando decirlo. Esa noche, bajo las mismas estrellas que habían guiado a nuestros ancestros, tomé la decisión más difícil de mi vida. Le dije a mi padre que el perdón no era algo que pudiera darse con palabras, sino que tendría que ganarse con acciones. Le ofrecí un camino. Podría unirse a nosotros, usar su conocimiento para ayudar a liberar a más prisioneros, para proteger a nuestros pueblos del avance de los hombres blancos. Cada vida salvada sería un paso hacia la redención. Mi padre aceptó con una humildad que nunca antes había mostrado. Esa noche, mientras los demás dormían, Naal-Nish, mi padre y yo hicimos un pacto bajo las estrellas. Unidos por la sangre, el dolor y la esperanza, juramos dedicar nuestras vidas a proteger a nuestros pueblos, cada uno usando los dones únicos que poseía. 5 veranos han pasado desde aquella noche de liberación. Nuestro campamento en las montañas se ha convertido en un refugio para personas de todas las tribus que escapan de las reservas o del cautiverio. Me llaman la mujer que ve más allá, y acuden a mí no solo por sanación física, sino por consejo y visiones. Mi pierna nunca sanó completamente, pero mi bastón, ahora decorado con símbolos de poder, se ha convertido en un símbolo de sabiduría más que de debilidad. Naal-Nish y yo nos unimos en matrimonio bajo la bendición de Cochise 2 primaveras atrás. Nuestro hijo, un niño fuerte con ojos brillantes como estrellas, aprende tanto las tradiciones apache como las navajo. Le enseñamos que la fortaleza viene en muchas formas y que las limitaciones son solo oportunidades disfrazadas. Mi padre encontró su propia forma de redención. Ahora viaja entre campamentos, llevando mensajes y reuniendo a familias separadas. Cada persona que ayuda a reunir con sus seres queridos es una herida que comienza a sanar, tanto en los demás como en su propio espíritu. Hace un mes, un grupo trajo a una mujer exhausta que habían encontrado vagando por el desierto. Su rostro estaba curtido por el sol y los años de búsqueda, pero reconocí a mi madre inmediatamente. Nuestro reencuentro fue como agua fresca después de una larga sequía. Ahora ella también forma parte de nuestro círculo, enseñando a los niños las antiguas historias y tradiciones que de otra forma se perderían. Sus manos, una vez temblorosas por el miedo y la pérdida, ahora son firmes, mientras teje mantas y cura heridas. Nuestra lucha continúa. Los hombres blancos siguen avanzando, construyendo ferrocarriles que cortan la tierra como cicatrices y estableciendo cada vez más fuertes y asentamientos. Pero ya no luchamos solo por sobrevivir, sino por preservar un modo de vida, una conexión con la tierra y los espíritus que ellos no pueden comprender. Las cicatrices en mis muñecas y tobillos, donde las cadenas me aprisionaron, han desaparecido casi por completo. A veces, cuando la luna está llena y los recuerdos se vuelven demasiado vívidos, puedo sentir el fantasma de ese metal frío contra mi piel. En esos momentos, Naal-Nish sostiene mis manos entre las suyas y me recuerda que el dolor del pasado nos da la fuerza para enfrentar el futuro.
que cada paso difícil, cada obstáculo superado nos ha traído a donde estamos ahora. Mi historia se ha convertido en una leyenda que se cuenta alrededor de los fuegos en campamentos, desde las grandes llanuras hasta las montañas. No es un cuento sobre venganza, sino sobre transformación, sobre cómo lo que parecía una maldición resultó ser el mayor don. Cuando los jóvenes me preguntan cómo encontré la fuerza para perdonar a mi padre, para reconstruir mi vida después de la traición, les digo que el verdadero poder no está en negar el dolor, sino en usarlo como un maestro. Que las heridas más profundas, cuando sanan correctamente, se convierten en fuentes de la mayor sabiduría. Lo que los hombres de ojos pálidos ven como debilidades, nosotros las transformamos en fortalezas. Mi forma diferente de caminar me enseñó a ver el mundo con ojos diferentes, a notar lo que otros pasan por alto. La traición me enseñó el valor de la lealtad verdadera. Cada atardecer subo a la roca más alta cerca de nuestro campamento y observo el horizonte. Mi bastón, plantado firmemente en la tierra, me conecta con este lugar que ahora es mi hogar. Agradezco a los espíritus por cada prueba, cada dolor que me trajo hasta aquí. El viento susurra historias de otros tiempos, mientras el sol desciende, pintando el cielo con colores que ningún artista podría capturar. En ese momento soy completamente libre, la niña vendida por su padre, la prisionera encadenada, la guerrera coja, todas son partes de mí, pero ninguna me define completamente. Soy Shiyasi, la mujer que ve más allá. Mi historia continúa, escribiéndose con cada amanecer, con cada vida que tocamos, con cada tradición que preservamos. Y mientras haya aire en mis pulmones y fuerza en mi espíritu, seguiré caminando este sendero que los espíritus trazaron para mí, apoyada en un bastón que ya no simboliza debilidad, sino el largo y hermoso camino recorrido. Y ahora dime, ¿dónde estás viendo esta historia? ¿Has experimentado alguna vez cómo una supuesta debilidad se convirtió en tu mayor fortaleza? Si esta historia te conmovió, suscríbete. Es gratis y prometo más revelaciones que sacudirán tus certezas.